¿Alguna vez has sentido que tu corazón late más rápido de lo que tu alma puede soportar, como si algo invisible estuviera apretando tu interior y no supieras cómo respirar espiritual y emocionalmente? Y si te dijera que esa opresión que llevas dentro no es el final, que hay un camino oculto, un secreto espiritual que muy pocos descubren, capaz de transformar por completo esa ansiedad que te desgasta en una paz tan profunda que parecería imposible para la mente humana? ¿Te quedarías conmigo unos minutos más? Porque cuando sueltas tu ansiedad y permites que Dios toque tu alma, algo sobrenatural ocurre. No es solo un alivio emocional, no es solo una sensación pasajera, es una liberación espiritual, una restauración profunda que cambia tu forma de ver la vida, de sentir tus cargas y de enfrentar tus batallas. Hoy vas a descubrir qué pasa realmente dentro de ti cuando decides dejar de luchar solo y empiezas a dejar que Dios pelee por ti. Piensa en esto. ¿Y si gran parte de tus inquietudes no provienen de lo que te falta, sino de lo que sigues cargando, aunque ya no te corresponde? La ansiedad no aparece solo por pensamientos, aparece por acumulación. Acumulación de miedos, de responsabilidades que no son tuyas, de heridas que no sanaste, de expectativas que nadie podría cumplir. Pero Dios no te pide que sostengas tanto. Él no diseñó tu alma para vivir en tensión constante. Y sin embargo, muchos caminan así cada día, como si fuera normal. En los próximos minutos voy a mostrarte un recorrido espiritual, emocional y hasta científico sobre lo que ocurre en tu interior cuando decides soltar. Sí, cuando sueltas, cuando dejas ir aquello que te roba el sueño y permites que Dios haga lo que tú no has logrado hacer con tu propio esfuerzo. Vas a entender por qué tu ansiedad grita y por qué la voz de Dios siempre susurra. Y descubrirás cómo ese susurro tiene el poder de calmar tormentas que pensabas que te destruirían. Pero antes de comenzar este viaje, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo". Cuando tú escribes estas palabras, no estás comentando por comentar. Estás declarando sobre tu vida una verdad espiritual poderosa, que eliges la paz de Jesús por encima del ruido de tu ansiedad. Además, cuando comentas y das me gusta, YouTube muestra este mensaje a más personas que hoy podrían estar llorando en silencio, pidiéndole a Dios una señal urgente, y tú puedes ser el instrumento que los ayude. Gracias por eso. De verdad, gracias. Estás haciendo algo mucho más grande de lo que imaginas. Suscribirte también forma parte de este compromiso espiritual. Mucha gente llega a este canal buscando una guía porque no tienen una iglesia cerca, porque se sienten solos o porque su fe está cansada. Tú, al participar, al apoyar, te conviertes en parte de esta pequeña comunidad que sostiene a otros cuando ya no pueden más. Y curiosamente, este mismo acto de unirte a algo más grande se relaciona profundamente con el tema de hoy. Soltar la ansiedad es también permitir que otros, y sobre todo Dios, te acompañen. Quiero que tengas esto muy claro. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando desde hace tiempo. No exagero. Todo está tejido de manera que cada parte hable directamente a tu espíritu. Si estás listo, si tu corazón está dispuesto, si sientes que quizá Dios te trajo aquí por una razón que aún no entiendes, vamos a comenzar con este estudio. Número 1. La ansiedad que te roba la paz. La ansiedad rara vez irrumpe como un trueno. Llega despacio, casi imperceptible, como un hilo fino que se va enredando alrededor de tu mente sin que te des cuenta. Primero endurece tus hombros, luego altera tu sueño, después cambia tu manera de ver la vida. De pronto, todo pesa más, todo parece incierto, todo parece urgente. La ansiedad te hace sentir como si vivieras con un nudo invisible en el pecho,
uno que te impide respirar con libertad y te obliga a pensar que estás solo enfrentando un mundo demasiado grande. Sin embargo, mientras ese nudo se aprieta, Dios observa cada detalle. Él no te mira con juicio, sino con ternura. Él ve lo que tú no puedes ver, que tus fuerzas se agotan, que tus pensamientos se enredan, que tu alma lleva tiempo pidiendo descanso. Y por eso te extiende su mano una y otra vez, invitándote a no cargar lo que nunca fue tuyo. La ansiedad roba paz, porque te convence de que debes sostener la vida con tus propias manos. Te hace creer que todo depende de ti, pero Dios te recuerda que la paz verdadera no nace del control, sino de la confianza. La ciencia misma ha demostrado que cuando el ser humano siente que debe resolverlo todo, su cerebro activa mecanismos de alerta que lo mantienen en un estado de tensión constante. Sin embargo, cuando percibe apoyo, compañía o guía, esa tormenta interna disminuye. Lo interesante es que la Biblia, miles de años antes, ya explicaba esa misma verdad espiritual. El alma no fue creada para vivir aislada, sino para apoyarse en un Padre perfecto. La ansiedad desgasta porque se alimenta de escenarios que aún no existen. Te hace imaginar pérdidas que no han ocurrido, fracasos que no han llegado y peligros que quizás nunca se presenten. Es como caminar con una linterna apuntando solo a tus temores. Pero cuando Dios se acerca, Él cambia la dirección de esa luz. De pronto empiezas a ver no solo lo que te asusta, sino también lo que te sostiene. Descubres que, aunque tus pensamientos se agiten, Dios no se agita contigo. Mientras tu mente corre, Él permanece firme. Mientras tu corazón tiembla, Él sigue siendo tu refugio. La ansiedad habla con urgencia, Dios habla con seguridad. A veces, la ansiedad nace en heridas que no mencionas, heridas de abandono, de rechazo, de decepciones repetidas, heridas de haber sido fuerte por demasiado tiempo, y aunque tú intentes ignorarlas, tu alma las recuerda. Por eso te sientes cansado sin saber por qué. Pero ahí es donde Dios entra como un médico del espíritu. Él no solo ve tu herida, Él la comprende. Y en lugar de exigirte más fuerza, te ofrece descanso. En lugar de pedirte que controles todo, te invita a soltar. En lugar de presionarte para rendir más, te anima a rendirte en su presencia. Nada calma la ansiedad más rápido que la certeza de que no estás peleando la batalla solo. Imagina por un momento que tu corazón es como un vaso lleno hasta el borde. Cada preocupación es una gota más que lo hace derramarse. Pero entregar esa ansiedad a Dios es como abrir un pequeño espacio para que Él coloque su paz dentro. Y esa paz no llega como una ráfaga violenta, llega como un aceite suave que desciende lentamente, cubriendo cada rincón que antes estaba tenso. La ansiedad sube como fuego, pero la paz de Dios baja como agua. Y cuando una apaga a la otra, lo que queda es algo que el mundo no logra explicar: serenidad. Esa serenidad que te permite ver la vida con otros ojos. Dios conoce el ritmo de tu alma mejor que tú. Sabe cuándo te estás exigiendo demasiado, cuándo te estás cargando con pesos emocionales que ya deforman tu interior. Y por eso te llama, no para regañarte, sino para liberarte. La ansiedad te dice, haz más. Dios te dice, descansa aquí. La ansiedad te dice, no puedes fallar. Dios te dice, yo te sostengo. La ansiedad te dice, estás solo. Dios te dice, estoy contigo. Por eso, cuando entregas tu ansiedad, no pierdes el control. Encuentras dirección. Cuando sueltas tus temores, no te debilitas. Te alineas con la fuerza divina que siempre estuvo disponible. Soltar la ansiedad no es renunciar a tus responsabilidades. Es renunciar a la idea de que tienes que llevarlas sin ayuda. Es permitir que Dios entre donde tú ya no llegas, es dejar que su presencia reemplace la presión.
Y cuando eso sucede, no solo recuperas tu paz, recuperas tu claridad, tu suavidad, tu respiración, tu esperanza. Porque la ansiedad que te roba la paz pierde su poder cuando te das permiso de descansar en Dios. Y allí, justo en ese punto donde tu alma deja de resistir, comienza la verdadera transformación. Número 2. El miedo que no confiesa su nombre. La ansiedad muchas veces no nace de un pensamiento suelto, sino de un miedo oculto que aprendiste a guardar tan profundamente que ya ni siquiera sabes nombrarlo. Ese miedo vive en el fondo de tu pecho, como una sombra que no habla, pero que empuja, que te agota, que te hace sentir que algo malo está a punto de suceder incluso cuando todo parece estar en calma. Es un miedo silencioso, pero insistente. No se presenta diciendo aquí estoy, sino disfrazándose de preocupación, de inseguridad, de cansancio, de hiperalerta. Y aunque no lo digas en voz alta, Dios lo escucha. Él conoce el lenguaje de tus temores incluso cuando tú no sabes traducirlos. Ese miedo oculto muchas veces se desarrolla cuando sientes que no tienes control, cuando tu futuro se ve incierto, cuando personas te fallaron y tu corazón aprendió a vivir a la defensiva. La ansiedad toma ese miedo, lo amplifica y te hace pensar que estás en peligro incluso cuando no lo estás. La ciencia afirma que el cerebro, al sentir amenaza, activa zonas encargadas de reaccionar de manera impulsiva, como si necesitara protegerse. Pero lo que tu mente interpreta como peligro, Dios lo ve como una herida que necesita ser calmada, no castigada. Él no te pide que ignores ese miedo. Te pide que lo traigas a la luz para poder sanarlo. Miedo a fallar, miedo a ser abandonado, miedo a no ser suficiente, miedo a perder lo que amas, miedo a volver a pasar por lo que un día te rompió. Cada uno de esos miedos, aunque parezcan distintos, tienen un punto en común. Todos buscan que vivas aferrado al control. Pero Dios te llama a algo muy distinto. Él te invita a confiar, a reconocer que hay cosas que están fuera de tus manos, pero nunca fuera de las suyas. Cuando confiesas el miedo, aunque sea solo delante de Él, ese miedo pierde parte de su fuerza, porque lo que se habla ante Dios no se convierte en vergüenza, se convierte en liberación. La ansiedad te hace imaginar que si sueltas, caerás. Dios te muestra que si sueltas, Él te sostiene. La ansiedad te hace creer que debes estar alerta todo el tiempo. Dios te recuerda que Él vela incluso mientras duermes. La ansiedad te hace sentir que te falta algo para enfrentar el futuro. Dios afirma que ya puso en ti todo lo que necesitas, y lo que falte, Él lo suplirá a su tiempo. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti comienza a suavizarse. El miedo deja de sentirse como un monstruo y empieza a verse como lo que realmente es. Una reacción humana que necesita la intervención divina. Imagina que tu miedo es como un espejo empañado por el vapor. Lo miras, pero no logras ver con claridad. Todo se ve borroso, confuso, distorsionado. Pero cuando traes ese miedo a la presencia de Dios, es como si su aliento limpiara ese cristal. Empiezas a ver la realidad con menos exageración y más esperanza. Descubres que aquello que parecía invencible era más pequeño de lo que pensabas, que aquello que parecía imposible de enfrentar puede ser manejado paso a paso, con paciencia y con fe. No se trata de negar tu miedo, sino de permitir que Dios redefina lo que significan tus temores. Cuando reconoces que ese miedo existe y decides entregarlo, tu alma experimenta un alivio profundo. Ya no necesitas esconderlo, ya no necesitas aparentar fortaleza, ya no necesitas luchar sola o solo. Dios no solo quiere liberarte del miedo, quiere enseñarte a vivir sin que ese miedo siga dictando cada decisión, cada pensamiento, cada reacción.
Porque cuando el miedo deja de tener poder, tu ansiedad comienza a desarmarse. Y cuando tu ansiedad pierde fuerza, tu corazón se abre al tipo de paz que solo Dios puede dar. El miedo que hoy te roba la calma puede convertirse mañana en el testimonio que muestre cuánto te sostiene Dios. Porque, aunque tu temor no tenga nombre, Dios sí lo conoce. Y lo más hermoso es que Él no te pide perfección, solo sinceridad. Solo un alma dispuesta a decir: Señor, aquí está mi miedo, te lo entrego. Porque lo que entregas deja de perseguirte, y lo que confiesas delante de Dios deja de controlarte. Y así, paso a paso, tu corazón comienza a experimentar la libertad que tanto anhelaba. Número 3. El momento en que tu corazón pide ayuda. Hay instantes en la vida en los que tu alma, aún sin palabras, grita desde lo profundo que ya no puede más. No es un llanto visible, ni un gesto dramático, es un cansancio silencioso, ese que se esconde detrás de una sonrisa forzada o de una rutina que sigues por inercia. Es el momento en el que sientes que algo dentro de ti se quiebra un poco, y aunque intentas disimularlo, tu espíritu sabe que llegó al límite. Ese límite no es un fracaso, es un punto de encuentro. Es allí donde Dios se acerca más, donde su voz se vuelve más suave, donde Él susurra a tu corazón: entrégamelo. No como una orden, sino como un llamado amoroso a dejar de sostener lo que está drenando tu fuerza. La ansiedad se intensifica cuando intentas ser tu propio salvador, cuando te convences de que tienes que manejarlo todo, resolverlo todo, analizarlo todo. Pero la verdad es que hay batallas internas que no se ganan con lógica, ni con esfuerzo, ni con fuerza humana. La ciencia confirma que el cuerpo humano se colapsa cuando sostiene demasiado estrés durante mucho tiempo. La mente se satura, las emociones se retraen y el corazón late con la sensación de que algo malo está por ocurrir. Sin embargo, lo que el cuerpo interpreta como agotamiento, Dios lo interpreta como un llamado de auxilio, un llamado que Él siempre escucha. Ese momento en que tu corazón pide ayuda no es señal de debilidad, es señal de humanidad. Dios no te creó para ser una roca impenetrable, te creó para depender de Él, para descansar en su abrazo, para encontrar en su presencia aquello que tu propio esfuerzo no puede darte. Cuando por fin dices internamente: no puedo más, el cielo lo escucha como: ahora sí estás listo para que yo intervenga. Porque Dios no invade tu vida, Él entra cuando lo permites. Él no arrebata tu ansiedad, Él la recibe cuando decides soltarla. Imagina por un instante que estás caminando con una mochila llena de piedras. Al principio crees que puedes manejarla, después te pesa, te incomoda, te ralentiza y llega un punto en el que ya no puedes dar un paso más. Ese momento de agotamiento, ese instante de límite no es tu ruina, es tu oportunidad. Es donde Dios se acerca, toma la mochila con delicadeza y te dice: esto ya no te corresponde a ti. Y cuando lo hace, algo sorprendente ocurre. No solo se aligera tu carga física, también se libera tu respiración emocional. El corazón que pide ayuda es un corazón honesto, y Dios honra la honestidad. Él no espera que tengas discursos elaborados ni palabras correctas. A veces tu simple suspiro basta. A veces basta un pensamiento, una intención, una mínima rendición para que su presencia comience a trabajar dentro de ti. Porque Dios no necesita grandes gestos, necesita apertura. Con solo abrir un resquicio de tu alma, Él entra y comienza a ordenar lo que tus pensamientos desordenaron. Cuando tu corazón llama, Dios responde. No tarde, no de manera confusa, no a medias. Él responde con consuelo, con dirección, con paz. Te recuerda que no necesitas cargar solo con tu ansiedad. Te recuerda que su fuerza es mayor que tu agotamiento.
Te recuerda que cuando tú ya no puedes, Él comienza a manifestarse. Porque el momento en el que tu corazón pide ayuda no es un fin, es un inicio de recuperación, de alivio y de descanso. Un inicio donde la ansiedad comienza a perder autoridad y el amor de Dios empieza a ocupar su lugar. Número 4. Cuando tu respiración se encuentra con la paz de Dios. Hay un punto en el camino donde tu respiración, tan acelerada por la ansiedad, empieza a encontrarse con un ritmo distinto, un ritmo que no nace del miedo ni del cansancio, sino de la presencia de Dios. Es como si tu interior, después de tanto correr, finalmente escuchara una melodía suave que lo invita a detenerse. La ansiedad acelera tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Dios, en cambio, desacelera tu alma. Él baja el ruido, aquieta el torbellino, calma ese temblor interno que a veces no puedes describir. La ansiedad te obliga a inhalar sin disfrutar el aire. Dios te enseña a respirar como quien vuelve a vivir. La ciencia ha demostrado que la respiración refleja tu estado emocional. Cuando estás ansioso, respiras rápido y corto. Cuando estás en paz, respiras lento y profundo. Lo sorprendente es que lo espiritual actúa del mismo modo. Cuando te acercas a Dios, tu respiración cambia porque tu alma reconoce que ya no estás sola en la batalla. Es como si tu cuerpo entendiera, incluso antes que tu mente, que has entrado en un ambiente seguro. Un ambiente donde no necesitas demostrar nada, donde no necesitas aparentar fortaleza, donde simplemente puedes ser tú mientras Dios te sostiene. La ansiedad endurece tus músculos, contrae tu pecho y te hace sentir que todo dentro de ti está apretado. Pero cuando tu alma comienza a abrirse a Dios, es como si una brisa cálida descendiera sobre tu interior. Esa brisa no elimina los problemas de inmediato, pero sí cambia tu perspectiva. Te permite ver que no estás a merced del caos, sino sostenido por una presencia que supera cualquier explicación humana. Es allí donde la paz de Dios comienza a sincronizarse con tu respiración, suavizando cada pensamiento duro y devolviéndote una sensación de equilibrio que creías perdida. Piensa en un mar agitado. Las olas golpean sin descanso. El viento ruge. La superficie se levanta y cae sin orden. Así se siente la ansiedad dentro de ti. Pero cuando Dios interviene, no siempre calma el mar de inmediato. Primero calma al navegante, primero calma tu interior. Y de repente, aunque las olas sigan moviéndose afuera, tú comienzas a sentir estabilidad adentro. Esa es la diferencia entre la paz humana y la paz divina. La humana depende de las circunstancias, la divina nace dentro de ti y se mantiene incluso en medio de la tormenta. Cuando tu respiración se encuentra con la paz de Dios, no se trata solo de un momento bonito, es una transformación interna. Empiezas a notar que tus respuestas emocionales se vuelven más suaves, que tus pensamientos dejan de correr descontrolados, que tu corazón recupera un ritmo más sereno. Tu mente deja de anticipar tragedias y empieza a reconocer pequeños destellos de esperanza. Y no es porque tú hayas cambiado algo por tu cuenta, es porque Dios está obrando en lo profundo. Es como si su paz fuera un pulso constante, invisible pero real, que se alinea con el tuyo. Y cuando eso ocurre, la ansiedad pierde fuerza. Lo que antes te hacía temblar comienza a parecer más manejable. Lo que antes te dominaba empieza a ceder terreno, porque la paz de Dios no llega como una emoción pasajera, sino como un ancla que se clava en lo más profundo de tu ser y estabiliza todo lo que había estado moviéndose sin control. Cada vez que respiras con Dios, recuperas un poco más tu libertad interior. Recuperas tu capacidad de sentir sin colapsar, de pensar sin exagerar, de enfrentar la vida sin temer cada paso. Y mientras esa paz se abre paso en ti, descubres que Dios
no solo quiere calmar tu ansiedad, quiere enseñarte a vivir desde un ritmo diferente. Un ritmo donde tú no corres adelante de la gracia ni atrás del miedo, sino al compás de su presencia. Y es en ese compás donde tu alma finalmente encuentra descanso. Número 5. Dios calma lo que tu pensamiento agita. Los pensamientos ansiosos se mueven como ráfagas dentro de tu mente. Llegan sin permiso, se repiten sin descanso y te hacen imaginar escenarios que jamás han ocurrido. La ansiedad construye mundos ficticios donde siempre pierdes, siempre fallas, siempre estás en riesgo. Es como si tu imaginación se volviera un enemigo silencioso. Sin embargo, Dios mira esos pensamientos con una claridad que tú no tienes. Él distingue entre lo que es real y lo que es una sombra creada por el miedo. Y cuando lo dejas entrar, su verdad comienza a desarmar cada mentira que la ansiedad te ha hecho creer. La mente humana tiende a exagerar el peligro. Es un mecanismo natural. Cuando no entiendes algo, tu cerebro completa la historia con el peor desenlace posible, intentando protegerte. Pero ese mecanismo, cuando se descontrola, se convierte en angustia. Y ahí es donde Dios actúa con una ternura sorprendente. Él no te reprocha por pensar demasiado. Él te invita a ver desde su perspectiva. Lo que tus pensamientos levantan como gigantes, Él lo ve como obstáculos pequeños que pueden ser atravesados con calma y fe. Lo que tú interpretas como caos, Él lo interpreta como un terreno donde puede manifestar su paz. La ansiedad te muestra un horizonte oscuro. Dios te muestra un amanecer detrás de ese horizonte, y cuando su luz toca tus pensamientos, algo cambia. Empiezas a distinguir entre lo que sientes y lo que es verdad. Lo que sientes puede ser abrumador, pero la verdad de Dios permanece firme. Esa verdad te recuerda que no estás en peligro constante, que no estás solo, que tu futuro no es una amenaza, sino un plan cuidadosamente trabajado por un Padre que nunca improvisa. Imagina que tu mente es un lago agitado por el viento. Las olas suben, bajan, se quiebran. Nada se ve con claridad bajo la superficie. Así funcionan los pensamientos cuando la ansiedad los dirige. Pero Dios es ese viento suave que llega y comienza a calmar la superficie hasta dejarla lisa, transparente, serena. No lo hace de golpe, lo hace poco a poco, respiración tras respiración, entrega tras entrega. Cada vez que confías, Él calma. Cada vez que sueltas, Él ordena. Cada vez que eliges creer en su cuidado más que en tus temores, la tormenta mental pierde intensidad. La paz de Dios no borra tus pensamientos, pero sí corrige su intensidad. Los suaviza, los reubica, los ilumina. Y de repente, lo que antes parecía insoportable se convierte en algo más manejable. Descubres que no necesitas controlar cada posibilidad que te aterra. Descubres que no necesitas anticipar cada problema. Descubres que tu mente puede descansar sin dejar de ser responsable. Porque Dios no solo calma tu ansiedad, también te enseña a pensar desde un lugar más sano, más claro, más estable. Cuando permites que Dios calme lo que tu pensamiento agita, tu interior recupera equilibrio. No porque las situaciones cambien siempre, sino porque tú cambias delante de ellas. Ya no reaccionas desde el pánico, sino desde la confianza. Ya no decides desde el miedo, sino desde la paz. Y esa paz, la de Dios, no surge de ignorar la realidad, sino de reconocer que Él tiene dominio sobre ella. Lo que antes te agitaba empieza a perder fuerza cuando entiendes que no estás enfrentando nada solo, porque donde tu pensamiento se acelera, Dios susurra calma, y donde tu mente se siente frágil, Dios se convierte en tu firmeza. Número 6. La paz que no se explica, se siente. La paz que viene de Dios no es un concepto,
no es una teoría, no es una frase motivadora. Es una experiencia profunda, casi indescriptible, que toca lugares del alma donde ninguna palabra humana ha podido llegar. La ansiedad intenta ocupar ese espacio con presión, miedo y ruido. Pero cuando la presencia de Dios entra, todo lo que estaba revuelto comienza a acomodarse sin que tú entiendas cómo. No necesitas razonarlo, no necesitas justificarlo, simplemente lo sientes. Es una paz que no obedece a la lógica, pero obedece al amor de aquel que te creó. La mente humana busca explicaciones, quiere entender por qué se siente mal, por qué el pecho se cierra, por qué el pensamiento se acelera, pero también quiere entender por qué de pronto algo dentro se suaviza, como si una mano invisible acariciara tu espíritu. Esa mano es Dios. Los estudios científicos muestran que cuando una persona experimenta seguridad emocional, aunque no pueda explicarla racionalmente, su sistema nervioso empieza a desinflamar la ansiedad, regulando áreas del cerebro que estaban en alerta. Lo maravilloso es que esa sensación de seguridad muchas veces llega justamente cuando decides hablar con Dios, rendirte a Él, o simplemente quedarte en silencio delante de su presencia. La paz divina no se siente porque la vida esté perfecta, se siente porque tu alma reconoce que está sostenida. Puede que tus circunstancias no cambien de inmediato, pero tú sí. De repente, lo que antes te angustiaba ya no tiene el mismo peso. Lo que antes te inquietaba ya no domina tu respiración. Lo que antes parecía una amenaza deja de parecer tan peligroso. Y entonces ocurre algo precioso. Comienzas a experimentar calma sin entender por qué. Esa calma no es emocional, es espiritual. Surge del lugar donde Dios te abraza sin hacer ruido. Imagínate caminando en medio de un bosque durante una tormenta. El viento golpea, la lluvia cae con fuerza y tus pasos se vuelven inseguros. Pero de pronto encuentras una cabaña cálida, con una luz encendida en la ventana. Entras, cierras la puerta y aunque afuera la tormenta continúa, adentro solo se escucha el sonido suave de la madera respirando. Así es la paz de Dios. No elimina el mundo, pero crea un refugio dentro de ti. Y en ese refugio, tu alma descansa incluso si el clima exterior aún no mejora. La ansiedad grita desde la lógica. La paz de Dios susurra desde lo profundo. Y ese susurro, aunque parezca pequeño, es capaz de desplazar tempestades enteras. Cuando Dios deposita su paz en tu corazón, no lo hace a medias, no lo hace de manera superficial, lo hace con intención, lo hace para restaurar lo que estaba roto, para calmar lo que estaba inflamado, para iluminar lo que estaba oscuro. Lo hace para recordarte que Él no solo conoce tus batallas, quiere caminar contigo dentro de ellas. Esa paz que no se explica es también una señal de que el Espíritu Santo está obrando. A veces llega mientras lloras, otras mientras respiras, otras mientras escuchas una palabra que parece hecha específicamente para ti. La paz de Dios entra sin pedir permiso, pero siempre con respeto. No te invade, te envuelve, no te sacude, te sostiene, no te exige, te alivia. Y cuando la sientes, sabes que no viene de ti, porque tú llevabas días intentando calmarte sin éxito. Sabes que no viene de la situación, porque nada afuera cambió. Entonces entiendes, viene de Él. Y lo más hermoso es que esta paz no se esfuma rápido. Se queda, te acompaña, te recuerda que Dios está presente incluso cuando no escuchas nada extraordinario. Porque su paz no es un evento, es un abrazo continuo. Y en ese abrazo, tu alma aprende a descansar de una manera que no sabías que era posible. Cuando permites que esa paz te toque, tu interior cambia silenciosamente. La ansiedad pierde espacio, el miedo pierde voz, y tu espíritu empieza a respirar con un ritmo nuevo, uno que proviene directamente del corazón de Dios. Número 7. El alma
que aprende a confiar. Confiar no es un acto automático, es un proceso que tu alma aprende con el tiempo, especialmente cuando vienes de temporadas marcadas por la incertidumbre, por la pérdida o por batallas internas que te dejaron agotado. La ansiedad se alimenta de la idea de que todo depende de ti, de que si bajas la guardia, algo malo ocurrirá. Pero Dios te lleva por un camino distinto, un camino donde confiar no es una obligación, sino una liberación. Es como si Él te tomara de la mano y te enseñara paso a paso a descansar en su guía, en lugar de depender únicamente de tus fuerzas. La confianza espiritual tiene un efecto profundo en tu interior. Los estudios han demostrado que cuando una persona se siente sostenida, emocional o espiritualmente, su cerebro disminuye la activación de las zonas del miedo. Eso significa que la confianza, incluso antes de sentirse, empieza a cambiar tu fisiología. Dios, que te diseñó por completo, sabía esto desde el principio. Por eso, a lo largo de toda la Escritura, Él repite una y otra vez su mensaje más constante. No temas, estoy contigo. No es una frase simbólica. Es una instrucción que reconfigura tu alma y tu cuerpo cuando decides creerla. Aprender a confiar en Dios es como aprender a caminar sobre un terreno nuevo. Al principio avanzas con precaución, midiendo cada paso, pero poco a poco descubres que la tierra bajo tus pies es firme. Descubres que Dios no te deja caer. Descubres que incluso cuando tropiezas, Él no te suelta. La ansiedad te empuja a tomar decisiones apresuradas. La confianza te invita a avanzar con serenidad. La ansiedad te hace creer que no tienes suficiente tiempo. La confianza te muestra que Dios nunca llega tarde. La ansiedad exige certezas. La confianza descansa en la seguridad de quien te acompaña. Imagínate un pájaro que ha vivido demasiado tiempo dentro de una jaula. Aunque la puerta se abra, no sale de inmediato. No porque no quiera volar, sino porque su alma se acostumbró a la cautela. Así somos muchas veces con Dios. Él abre puertas, despeja caminos, ofrece descanso, pero nosotros dudamos. No porque no creamos en Él, sino porque el miedo dejó huellas que ahora parecen límites. Sin embargo, Dios no te apresura. Él sabe que la confianza se construye con momentos, con pequeñas entregas diarias, con susurros que te repiten que tu alma está a salvo en sus manos. Cada vez que eliges confiar, aunque sea un poco, Dios fortalece tu interior. Un pensamiento ansioso pierde autoridad. Una preocupación deja de afectarte como antes. Una herida se cierra un poco más. Confiar no elimina el riesgo, elimina el miedo que te paraliza. No borra la incertidumbre, pero te asegura que no la enfrentas solo. Cuando confías, algo dentro de ti se ordena. Es como si tu espíritu encontrara una postura más firme, como si tu corazón aprendiera a latir sin sobresaltos, como si tu mente respirara con más espacio. El alma que aprende a confiar no es perfecta, pero es valiente. Se atreve a soltar lo que no puede controlar. Se atreve a ver más allá de sus pensamientos ansiosos. Se atreve a descansar incluso cuando el camino parece largo. Y lo más hermoso es que Dios honra cada acto de confianza, por pequeño que sea. Él lo usa para expandir tu fe, para ensanchar tu capacidad de recibir paz, para enseñarte que la vida no se sostiene con preocupación, sino con presencia, su presencia. La ansiedad siempre buscará recordarte lo que podría salir mal. Dios, en cambio, te recuerda quién camina contigo. Y cuando esa verdad empieza a asentarse en tu interior, tu alma comienza a confiar casi sin darse cuenta. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes quién las tiene. No porque tu camino sea perfecto, sino porque estás acompañado en cada paso. Confiar en Dios se convierte entonces en un refugio, un espacio donde tu alma deja de correr, deja de pelear sola y encuentra un ritmo que finalmente le permite descansar.
porque confiar no solo te libera de la ansiedad, te conecta con la paz que estabas buscando. Número 8. Cuando Dios sostiene lo que ya no puedes. Hay momentos en los que tu interior simplemente se rinde, no por falta de fe, sino porque el peso ha sido demasiado grande por demasiado tiempo. La ansiedad te hace creer que debes cargarlo todo. Decisiones, expectativas, preocupaciones, responsabilidades que a veces ni siquiera te pertenecen. Y sin darte cuenta, terminas caminando con una carga que supera tu capacidad emocional. Pero es justo ahí, cuando tus fuerzas empiezan a quebrarse, donde Dios interviene con mayor claridad. Él no espera a que seas fuerte para ayudarte. Él te sostiene precisamente cuando ya no puedes serlo. El cuerpo humano tiene un límite. La ciencia confirma que el estrés prolongado afecta la memoria, la concentración y hasta el ritmo del corazón. Pero lo que para la ciencia es colapso, para Dios es un punto de rescate. Él conoce cada fibra de tu ser, cada músculo cansado, cada pensamiento saturado. Y cuando el peso se vuelve insoportable, Él extiende sus manos para llevar lo que tú ya no puedes cargar, no como un refuerzo temporal, sino como un padre que toma en serio tu bienestar. La ansiedad te susurra que debes seguir adelante, aunque te estés rompiendo. Dios te dice que puedes sentarte, descansar y dejar que Él cargue lo que te está destruyendo. La ansiedad te empuja a resolverlo todo hoy. Dios te recuerda que Él maneja los tiempos. La ansiedad exige acción constante. Dios ofrece descanso continuo, y en ese descanso tu alma recupera una fuerza que no proviene de la exigencia, sino del alivio. Imagina por un momento que vas caminando por un camino empinado cargando una piedra inmensa. Tus manos ya duelen, tus hombros tiemblan, tu espalda arde. Pero de pronto alguien se acerca y toma la piedra sin esfuerzo, como si no pesara nada. Ese alguien es Dios, y cuando Él toma tu carga, no solo desaparece el peso, también desaparece la tensión que te estaba desconectando de tu paz. De repente respiras mejor, piensas con más claridad, y tu corazón deja de sentir esa urgencia desesperada que la ansiedad produce. Cuando Dios sostiene lo que ya no puedes, no te reemplaza, te libera. Te permite caminar sin estar encorvado por el miedo. Te permite tomar decisiones sin el ruido constante de la angustia. Te permite ver tu vida con una perspectiva más sana. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no estás solo enfrentándolos. Él no te pide que ignores tu carga, te pide que se la entregues, y cuando lo haces, algo dentro de ti se reordena como si el alma recuperara su postura natural. En ese acto de soltar, tu espíritu aprende que no todo tiene que estar en tus manos para estar seguro. Aprendes que hay situaciones que Dios maneja mejor que tú. Aprendes que tus fuerzas no determinan tu futuro, pero su fidelidad sí. Y ese aprendizaje no solo reduce la ansiedad, aumenta tu fe. Porque cuando experimentas el alivio real de que Dios sostiene lo que te estaba consumiendo, tu confianza en Él se vuelve más profunda, más viva, más estable. La ansiedad te dice que si sueltas, todo se caerá. Dios te demuestra que cuando sueltas, todo se acomoda. Porque Él no solo sostiene tus cargas, también sostiene tu vida. Y cuando entiendes eso, empiezas a caminar con una ligereza que antes no conocías. Una ligereza que te recuerda que no fuiste creado para cargarlo todo, sino para confiar en aquel que lo puede cargar por ti. Número 9. El silencio que cura tu interior. El alma, cuando está atrapada en ansiedad, vive rodeada de ruido. No solo ruido externo, sino interno, pensamientos que se atropellan, recuerdos que arden, temores que repiten la misma historia una y otra vez. Ese ruido consume energía, dispersa tu atención, altera tu respiración. Pero existe un espacio donde todo ese caos empieza a perder fuerza, el silencio delante de Dios.
Un silencio que no es vacío, sino presencia. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino un encuentro profundo donde tu espíritu finalmente puede descansar sin ser perseguido por sus propios pensamientos. La ciencia muestra que los momentos de quietud reducen la actividad de las regiones cerebrales relacionadas con la alerta excesiva. Es decir, cuando eliges pausar, tu cerebro comienza a apagar mecanismos de defensa que estaban encendidos sin necesidad. Lo impresionante es que la Biblia lleva milenios mostrando ese mismo principio espiritual. El alma se sana cuando aprende a estar en silencio frente a Dios. En ese silencio, las preocupaciones dejan de multiplicarse. En ese silencio, tus lágrimas encuentran espacio para caer sin explicación. En ese silencio, tu interior empieza a ordenar lo que antes parecía imposible de manejar. La ansiedad te empuja a moverte continuamente, a pensar más, a hablar más, a prever más. Pero Dios te invita a detenerte, no para hacerte sentir culpable, sino para que puedas escucharlo. Porque su voz no compite con el ruido. Él no grita por encima de tus pensamientos. Él espera a que tu alma haga espacio. Y cuando ese espacio se abre, aunque sea por un instante, algo dentro de ti se calma. Es como si una mano suave tocara lo que estaba inflamado, como si una luz tibia iluminara lo que estaba oscuro. El silencio con Dios no es pasividad, es medicina. Imagina que tu corazón es como un instrumento desafinado por el desgaste. La ansiedad hace que cada cuerda suene tensa, áspera, fuera de ritmo. Pero cuando te quedas en silencio ante Dios, es como si el maestro se acercara para ajustar esas cuerdas una a una. No lo hace de manera brusca, lo hace con delicadeza, con precisión, con amor. Y sin que te des cuenta, tu interior comienza a vibrar de forma distinta. Lo que antes era ruido se convierte en armonía. Lo que antes era caos, en estabilidad. El silencio con Dios también revela verdades que el ruido oculta. Te muestra que no estás tan perdido como tus pensamientos te hicieron creer. Te muestra que dentro de ti aún queda esperanza, aunque esté escondida. Te muestra que la fuerza que pensabas extinguida sigue viva, porque en ese silencio Dios habla sin palabras, te da paz sin explicaciones, te abraza sin tocarte físicamente, y ese abrazo invisible tiene el poder de restaurar grietas que nadie más ha visto. La ansiedad intenta llenarte de voces que dicen, no puedes, no vas a lograrlo, te va a salir mal. Pero en el silencio con Dios, esas voces se reducen hasta desvanecerse, y en su lugar surge una certeza suave, la certeza de que estás acompañado, la certeza de que no necesitas tener todas las respuestas hoy, la certeza de que tu alma puede respirar sin sentirse amenazada. Es un silencio que no oprime, sino que libera. Cuando eliges este silencio, aunque sea por unos minutos, le permites a Dios entrar en niveles de tu corazón donde las palabras no llegan. Él sana recuerdos, calma emociones, alivia cargas. Y cuando sales de ese momento, quizá nada afuera haya cambiado, pero tú sí. Te sientes un poco más ligero, un poco más claro, un poco más fuerte. Porque el silencio con Dios no solo apaga el ruido de la ansiedad, transforma tu interior desde la raíz. Y en esa transformación descubres que tu alma tenía más capacidad de paz de la que imaginabas. Número 10. La fortaleza que nace de la rendición. Rendirse ante Dios no es perder, es volver a respirar. La ansiedad te convence de que debes mantenerte firme todo el tiempo, que si aflojas un poco todo se derrumbará. Pero Dios te enseña lo contrario. La verdadera fortaleza aparece cuando dejas de luchar con tus propias manos y permites que Él sea quien pelee por ti.
La rendición espiritual no es abandonar tus responsabilidades, es abandonar la ilusión de que tienes el control absoluto de todo. Es ese momento en el que tu alma, cansada de resistir, se inclina suavemente hacia la presencia de Dios y reconoce: no puedo solo, pero contigo sí. La ciencia habla de la respuesta de alivio, una reacción fisiológica que ocurre cuando una persona deja de sostener una carga emocional imposible. El cuerpo se relaja, la mente deja de presionar y el sistema nervioso encuentra un equilibrio más estable. Lo que la ciencia describe como un proceso biológico, la Biblia lo presenta como una verdad eterna. El descanso nace cuando el alma se entrega. Cuando sueltas aquello que te drenaba, algo en ti se reorganiza. Lo que estaba tenso se afloja, lo que estaba saturado se despeja, lo que estaba roto comienza a repararse desde adentro. La ansiedad te hace creer que rendirte te convierte en alguien débil. Dios te muestra que rendirte en sus manos te convierte en alguien invencible. La fortaleza humana tiene un límite, la fortaleza divina no lo tiene. Y cuando tú te entregas a Él, no pierdes, te conectas. Es como un árbol que deja de resistirse al viento y en vez de quebrarse, aprende a moverse con suavidad. Esa flexibilidad espiritual no te debilita, te vuelve más resistente a las tormentas que antes te arrancaban la paz. Imagina un guerrero agotado después de una batalla larga. Está de rodillas, sin espada, sin energía, respirando con dificultad. Pero entonces, alguien coloca su mano sobre su hombro, lo levanta y lo cubre. Ese alguien es Dios. Él no llega para decirte que fallaste, llega para decirte que ya peleaste suficiente con tus fuerzas, que ahora es su turno. Rendirse no es caer derrotado, es permitir que un poder mayor te levante. Y cuando Él te levanta con propósito, con dirección, con una fuerza que tú no tendrías aunque lo intentaras 1000 veces. La rendición espiritual también te libera del perfeccionismo que tanto alimenta la ansiedad. Ese perfeccionismo que te obliga a actuar sin margen de error, que te castiga por cada paso, que te recuerda constantemente tus debilidades. Pero Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. No quiere que fingas ser fuerte, quiere que seas real. Porque la fortaleza que nace de la rendición no depende de tu desempeño, sino de su gracia. Y esa gracia trabaja incluso cuando tú estás agotado. Cuando te entregas a Dios, tu alma respira de una manera diferente. Ya no estás a la defensiva, ya no estás tenso por dentro, sientes una firmeza que no proviene del orgullo, sino de la confianza. Es como si el peso que te hacía encorvarte desapareciera y pudieras volver a ponerte de pie con una postura más erguida, más libre, más segura. La ansiedad pierde poder cuando entiendes que no tienes que hacerlo todo. La fe gana espacio cuando reconoces que Dios sí puede hacerlo todo. Y así, en esa rendición silenciosa, descubres algo que cambia tu vida. Que la fortaleza no surge de resistirte a tus emociones, sino de entregárselas a Dios. Que la madurez espiritual no se mide por cuántas cargas puedes soportar, sino por cuántas estás dispuesto a poner en sus manos. Porque cuando te rindes, Dios toma tu debilidad y la convierte en una fortaleza que jamás podrías fabricar con tus esfuerzos. Y esa fortaleza es la que realmente sostiene tu alma. Número 11. El milagro de la calma divina. Hay momentos en los que la ansiedad parece haberse convertido en una parte permanente de tu vida, como si estuviera cosida a tu respiración. Pero cuando permites que Dios entre en ese lugar profundo donde guardas tus temores, ocurre algo que no se puede calcular, medir ni explicar. Un milagro silencioso, delicado, pero poderoso. El milagro de la calma divina. No se trata de un milagro espectacular lleno de luces, sino de uno que transforma tu interior desde la raíz.
cambiando la forma en que sientes, interpretas y atraviesas las situaciones que antes te paralizaban. La calma divina no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. Es una paz que no depende de que la situación mejore, sino de que tu corazón se conecte con aquel que tiene dominio sobre todo. La ciencia muestra que cuando una persona experimenta una sensación profunda de seguridad, un anclaje emocional estable, el cerebro detiene la producción excesiva de hormonas relacionadas con la ansiedad. Lo hermoso es que esta seguridad, para un creyente, no viene de circunstancias ideales, sino del conocimiento íntimo de que no está solo. Es allí, en esa quietud que brota de la presencia divina, donde nace el verdadero milagro. La ansiedad construye muros invisibles que te hacen ver la vida desde una perspectiva estrecha, pero la calma divina derriba esos muros. De pronto, donde veías un túnel oscuro, comienzas a ver una salida. Donde veías una amenaza constante, empiezas a notar pequeños destellos de esperanza. Donde sentías que estabas atrapado, descubres que Dios había estado abriendo camino aun cuando no lo percibías. Su calma no te anestesia, te despierta. Te hace consciente de que hay más posibilidades, más gracia, más propósito del que tu mente, nublada por el miedo, podía imaginar. Es como si Dios pusiera su mano sobre tu pecho y dijera, aquí estoy. Y esa presencia, aunque no la puedas ver, ordena el caos interno de una manera que ninguna técnica humana podría lograr por sí sola. Tus pensamientos, antes desbordados, empiezan a ubicarse. Tu respiración, antes entrecortada, encuentra ritmo. Tu alma, antes inquieta, encuentra dirección. El milagro no ocurre fuera de ti, ocurre dentro. Ocurre en el lugar secreto donde solo Dios y tú saben lo que realmente pasa. Imagina un río desbordado después de una tormenta. El agua está turbia, rápida, indomable, pero cuando la lluvia cesa y el tiempo pasa, el río vuelve a su cauce natural, claro y tranquilo. Así actúa la calma divina. No elimina de inmediato el desbordamiento, pero guía tus emociones hasta que vuelven a un orden natural. Tu alma no fue creada para vivir en agitación constante. Fue creada para fluir en armonía con la presencia de Dios. Y cuando esa armonía se restaura, la ansiedad pierde su derecho de gobernarte. Lo extraordinario de este milagro es que sucede en medio de lo ordinario. No necesitas un evento dramático. A veces ocurre en una oración sencilla, en un suspiro honesto, en un segundo donde te detienes y dices, Señor, ayúdame. Es allí donde el Espíritu Santo obra con más profundidad. Él toma las piezas sueltas de tu corazón y las acomoda de manera que puedas sentir estabilidad aún sin tener todas las respuestas. Y cuando esa calma divina se establece en ti, descubres algo que la ansiedad había estado ocultando, que eres más fuerte de lo que creías, más amado de lo que imaginabas y más acompañado de lo que tus pensamientos te permitían aceptar. La calma divina no solo alivia, transforma. Convierte tus temores en testimonios. Convierte tus noches en amaneceres. Convierte tus heridas en lugares donde la gracia florece. Porque hay milagros que nacen de la rendición, pero hay otros, como este, que nacen del descanso. Del descanso en un Dios que no cambia, que no falla, que no te abandona y que camina contigo incluso cuando no lo sientes. Ese es el milagro que desarma la ansiedad, la certeza silenciosa, profunda y real de que Dios te sostiene. Número 12. La vida que se desbloquea con la paz de Dios. Cuando la paz de Dios entra en tu interior, no solo calma tu ansiedad, desbloquea partes de tu vida que habían quedado atrapadas por el miedo. Muchas veces, sin darte cuenta,
La ansiedad te hace vivir en modo supervivencia. Avanzas apenas lo necesario, piensas con cautela extrema, tomas decisiones desde la inseguridad y te desconectas de sueños que alguna vez encendieron tu corazón. Es como si tu alma se hubiera quedado encerrada en un cuarto pequeño, creyendo que ese era todo el mundo que existía. Pero cuando la presencia de Dios trae su paz, ese cuarto se abre la ventana, se abre la puerta, entra la luz, y tu espíritu recuerda que nació para más. La paz de Dios no solo te tranquiliza, te expande. Es como si despejara un camino que antes estaba cubierto de maleza emocional. Empiezas a ver oportunidades que no veías, comienzas a sentir deseos que antes estaban dormidos. Recuperas motivaciones que la ansiedad había apagado. La ciencia demuestra que cuando el sistema nervioso deja de estar en alerta permanente, el cerebro recupera funciones importantes: creatividad, claridad, memoria, capacidad de tomar decisiones. Lo que la ansiedad bloqueaba, la paz lo reenciende. Y cuando Dios es quien trae esa paz, el desbloqueo es más profundo, porque no solo abarca tu mente, sino tu propósito. El alma que vive ansiosa se acostumbra a moverse con límites invisibles. Límites como: no puedo, no es para mí, voy a fallar, no tengo fuerza, no tengo valor. Pero la paz de Dios desintegra esos límites uno por uno. De repente, aquello que parecía imposible ya no se ve tan inalcanzable. Aquello que parecía demasiado grande ya no se siente intimidante. Porque la paz divina no solo te calma, te reorienta, te recuerda quién eres en Dios, te recuerda lo que Él ha sembrado en ti, te recuerda que no fuiste creado para caminar pequeño, sino acompañado. Imagina un jardín descuidado. La ansiedad es como la maleza que crece sin control, cubriendo flores que aún viven debajo de la tierra. Y la paz de Dios es como una lluvia suave que cae, limpia, hidrata y permite que las semillas ocultas comiencen a brotar. Así sucede contigo. Te empiezan a crecer esperanzas nuevas, te brotan fuerzas que ni sabías que tenías, te nace una claridad que hacía mucho no experimentabas. Lo que antes estaba bloqueado por el temor empieza a moverse, a respirar, a florecer. La paz de Dios también renueva tu manera de interpretar lo que vives. Antes, cada dificultad se sentía como una amenaza. Ahora, con la calma divina, puedes verlas como procesos, como etapas, como construcciones de algo mayor. La ansiedad te hace reaccionar. La paz te permite entender. La ansiedad te hace huir. La paz te impulsa a avanzar. La ansiedad te llena de dudas. La paz te llena de discernimiento. No porque tú seas perfecto, sino porque Dios está suavizando tu corazón para que puedas recibir su guía. Lo más hermoso es que esta paz transforma incluso tu relación contigo mismo. Donde antes te criticabas, ahora te tratas con más compasión. Donde antes te culpabas, ahora te permites aprender. Donde antes te exigías de manera cruel, ahora reconoces tus límites con humildad. La paz de Dios desenreda nudos internos que llevaban años ahí, y lo hace con una delicadeza que sana, no con una fuerza que asusta. Y a medida que esa paz se asienta en ti, tu vida empieza a desbloquearse como si Dios presionara teclas secretas dentro de tu alma. Sueños que diste por muertos resurgen. Relaciones que estaban tensas se suavizan. Caminos que estaban cerrados se abren. Prioridades que estaban confusas se aclaran. Y sobre todo, tu corazón se vuelve más liviano, más consciente, más disponible para recibir lo nuevo que Dios quiere entregarte.
Porque cuando la paz de Dios calma tu alma, no solo te da tranquilidad, te devuelve vida, vida interior, vida emocional, vida espiritual, te devuelve la capacidad de sentir sin miedo, de avanzar sin ansiedad y de esperar sin desesperación, te devuelve la versión de ti mismo que el temor había ocultado. Y en esa versión, en esa nueva libertad interna, descubres que la ansiedad nunca fue tu identidad. Solo fue una sombra pasajera que empezó a desaparecer en cuanto la luz de Dios entró. Una luz que ahora te guía hacia una vida más plena, más abierta y más alineada con el propósito para el cual fuiste creado. Llegaste hasta aquí, y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Muy pocas personas llegan al final de un mensaje como este, porque pocos están dispuestos a enfrentar su interior con valentía, a dejar que Dios los toque profundamente y a abrirse a una transformación real. Pero tú sí, tú elegiste permanecer, escuchar, recibir, dejar que estas palabras entren en los rincones donde tu alma más lo necesitaba. Y eso te convierte en alguien especial, alguien dispuesto a sanar, alguien dispuesto a crecer, alguien que Dios está moldeando con delicadeza. Hoy escuchaste verdades que tu corazón llevaba tiempo pidiendo. Hoy soltaste peso, abriste espacio, dejaste que Dios respirara dentro de ti. Y por eso quiero que, como señal de que llegaste hasta el final, y de que estás comprometido con este proceso espiritual, escribas en los comentarios la frase: mi alma eligió la paz de Dios hasta el final. Esa frase no es solo un comentario, es un testimonio. Es tu manera de decirle a Dios: hablaste a mi vida y yo escuché. Es tu forma de dejar una huella pública de lo que Él está haciendo en ti. Quiero que entiendas algo importante. Cuando compartes este video, no estás simplemente haciendo clic. Estás extendiendo una mano invisible a alguien que quizá hoy está al borde del colapso emocional. Estás encendiendo una luz en un corazón que se siente apagado. Estás enviando un mensaje divino a alguien que le pidió a Dios una señal. Y tú puedes ser esa señal. Si te quedas callado, esa luz se apaga. Si compartes, esa luz se multiplica. Eres responsable de qué decides hacer con lo que recibiste hoy. Y sobre la suscripción, escúchame con el corazón. Hay personas que escuchan mensajes como este, reciben paz, reciben fortaleza, sienten alivio, pero no se comprometen. Entran y salen, toman lo que necesitan y vuelven al ruido. No seas uno de ellos. Suscribirte no es un trámite, es un acto espiritual. Es decir, Señor, quiero que esto sea constante en mi vida. No quiero desconectarme de tu voz. Si no te suscribes, te estás privando a ti mismo de algo que tu alma necesita. Pero si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta familia, puedes sentirte orgulloso. Estás sosteniendo un espacio que bendice a miles. Estás sembrando en un terreno que está dando fruto. Imagina tu fe como una llama. Si no la alimentas, se apaga. Si la cuidas, crece. Este canal, estos mensajes, son un soplo que mantiene esa llama viva, y tú decides si permites que siga encendida o si la dejas sola en el viento. No permitas que tu proceso espiritual dependa del azar. Haz tu parte. Mantente cerca, mantén tu alma despierta. Ahora, antes de que cierres este video, quiero pedirte algo muy especial. Quédate quieto por unos minutos. No cambies de aplicación, no te distraigas, no corras. Deja que la música que está sonando ahora entre en tu espíritu como un bálsamo. Respira, recibe, agradece, habla con Dios en silencio. Dale gracias por lo que quitó de tu interior y por lo que sembró. Permite que esta paz se asiente en ti sin prisa. No pauses el video todavía. Deja que termine solo, porque a veces la conexión más profunda ocurre justo en esos últimos segundos donde ya no hay palabras, solo presencia. Has llegado al final
y Dios te ha visto llegar. Y eso, querido oyente, es un regalo para tu alma.